La ira es una emoción básica, natural, que todas las personas lo poseemos, ¿no? En su momento. A veces aparece de una manera inconsciente, puede ser cuando tenemos un problema, es una reacción, ¿no? A una acción de pronto, pero uno sabemos cómo manejarlos y otro quizás nos ponemos en un momento de explosión. Y una injusticia sí da iras y eso sí es más difícil de controlar. Claro, es que ahí no podemos mantener el límite, ¿no? Entonces, como muchas personas al ver esa injusticia dejamos que salga ese lado escondido, como decimos de nosotros, ¿no? Me sabe ocurrir cuando ya estoy que me muero de las iras, empiezo a raspar así la mesa, por ejemplo, pero bueno, me controlo, no digo una mala palabra, no actúo físicamente agrediendo a otra persona, pero yo tengo la costumbre de raspar como una especie de toco madera, hago que... Bueno, otra recomendación que yo les podría dar de mi experiencia, y aprovecho para consultarle a nuestra profesional a ver si eso sí es recomendable: cantar. Eso cuando uno está estresado, furibundo, y yo lo que he hecho cuando me he subido así a lo alto de una montaña, un monte, ahí me gusta a mí cantar. Bienvenidos a Psicopodcast Mentes en Conversación. Aquí exploramos la mente con empatía, procuramos cuidar tu salud emocional y te damos herramientas para vivir con conciencia, bienestar y plenitud. Saludos atentos, amigas, amigos de nuestro psicopodcast Mentes en Conversación. Hoy, como siempre, un tema que esperemos sea de vuestro agrado. En la parte inicial, el saludo correspondiente con nuestra psicóloga y escritora Noemí Yescas. Bienvenida. Gracias, Gustavo, por acompañarnos semana a semana, y a nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio cada semana, y bienvenidos cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema del que nadie se escapa, como es la ira. Todos hemos sentido iras, pero ¿sabemos controlarla? ¿Sabemos que de esta ira podemos transformarla en algo positivo? De eso es lo que vamos a abordar justamente. Y en la parte inicial, por supuesto, quiero consultarle a nuestra psicóloga que nos mencione una definición para entender de mejor modo y manera a qué nos referimos con la ira. Bueno, la ira es una emoción básica, natural, que todas las personas lo poseemos, ¿no? En su momento. A veces aparece de una manera inconsciente, puede ser cuando tenemos un problema, es una reacción, ¿no? A una acción de pronto, pero uno sabemos cómo manejarlos y otro quizás nos ponemos en un momento de explosión y a veces actuamos en base a la ira, a veces podemos herir a las personas, lastimar de manera inconsciente. Entonces podemos definir que la ira es una reacción, así como ya hemos hablado en ocasiones anteriores, el miedo es una reacción natural que tiene el ser humano, y la ira también entonces es una reacción del mismo modo. Claro, es una reacción, Gustavo, pero ya cuando esto de pronto afecta en nuestra vida cotidiana o en nuestra forma de llevar la vida, es cuando de pronto dejamos que estos momentos, cuando estamos en un momento tenso y no sabemos cómo dominarla, en un momento difícil, de pronto estamos en una plática, una conversación, de pronto no estamos de acuerdo con la idea que estamos en ese momento discutiendo. Hoy puede ser ya sea en una empresa, en temas familiares, en relaciones. Entonces, cuando alguien nos contradice. Cuando alguien nos contradice, entonces de pronto se viene ya esa explosión de una, ¿no? Es como que prendemos la fogata, el fuego, fosforito. ¿no? Un fosforito, exacto. Entonces, cuando eso dejamos que salga, eso lo escondido de uno, de pronto ahí es donde ciertas personas saben cómo reaccionar ante la ira. De pronto cuando ya viene esa explosión, muchas de las personas saben ser sabias, ¿no? Y de pronto se alejan en ese momento para no explotar, ¿no? Como se dice, como se expresen de esa forma, ¿no? Pero hay otras personas que de pronto no saben cómo direccionarla, cómo expresarla en ese momento y dejan que salga esa explosión, ¿no? Bueno, yo diría que pocas son las personas que conocen y sobre todo se dominan, tienen un autocontrol. La mayoría de personas, por lo menos en nuestra etapa de inmadurez, pues nos cuesta trabajo controlar la ira, sobre todo, bueno, como es este podcast Mentes en Conversación, tengo que hablar también de algo que tiene que ver con las experiencias personales de uno. Y, por ejemplo, cuando hay una injusticia, ahí sí uno, claro, es difícil controlarse, porque con el pasar de los años uno, claro, se va autocontrolando en ciertas cosas que de pronto uno se tiene iras, pero como de gana.
Exacto. Y entonces eso ya uno va controlando, pero ante una injusticia sí da iras y eso sí es más difícil de controlar. Claro, es que ahí no podemos mantener el límite, ¿no? Entonces, como muchas personas, al ver esa injusticia, dejamos que salga ese lado escondido, como decimos de nosotros, ¿no? Pueden ser unas personas súper calmadas, súper tranquilas, pero a veces no conocemos el lado en ese aspecto, ¿no? De pronto la reacción, ¿no? Entonces, de pronto ahí es donde reaccionamos de una manera explosiva y de pronto podemos lastimar con nuestras palabras y porque recuerde que está la sangre, como decía mi abuela, la sangre hirviendo, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando dejamos que esa ira salga, podemos decir palabras hirientes, que lastimamos y al siguiente día cuando volvemos de pronto a recordar qué es lo que afectó, qué es lo que me llevó, nos podemos dar cuenta que agredimos de pronto de una manera muy dura que le afectó a la otra persona. Quizás no fue nuestra forma de decir, pero recién ahí cuando ya nos calmamos nos damos cuenta lo que... O a veces sí se quiere ofender a la persona ese momento de la ira. Exacto. Y la euforia justamente, pero luego al siguiente día, después de unos 3 días, se arrepiente y es bien feo. Yo sé poner el siguiente ejemplo, que yo mismo, por supuesto, trabajo en aplicarlo para que no me ocurra, porque estoy de parte del mundo y claro, todos hemos sido víctimas de la ira. Suelo decir lo siguiente, dejarse llevar por la ira es como escupir al cielo. Cuando usted está furioso y lanza una maldición, una mala palabra, una ofensa a otra persona, es como escupir al cielo. Sobre todo cuando lo hace con un ser querido. Si lo hace con un enemigo, bueno, ya es otro cantar. Pero si utiliza esa fuerza de la palabra a un ser querido, es como escupirle al cielo, porque luego de un momento se le cae en el propio rostro el escupitajo y se arrepiente. Eso no así. Exacto, yo sé decir de otra manera, vuelta, cuando estoy enojada, de pronto es como arar en el mar, ¿no? La emoción está volando, de pronto la otra persona también se pone en ese sentido agresiva y de pronto recuerde que se pueden de pronto generar, aparte de solo agresión verbal, de pronto también se puede llegar a de pronto una agresión física. Recuerde que llevado a la ira, al coraje, cuando no sabemos controlar el límite, ¿no? Claro que sí, y bueno, y si todo esto lo combinamos con una dosis de alcohol, por eso mismo es que pasan desgracias, pasan matanzas, o sea... Y luego cuando se ponen conscientes se dan cuenta de que no debieron proceder eso, pero ya, cuando eso pasa, de pronto una agresión y de pronto terminaron en una muerte, como dice, o una pelea. Entonces cuando se dan cuenta y se ponen conscientes, se dan cuenta que nunca debieron actuar así. Entonces ahí también hay que saber dominar esa emoción. Por eso yo siempre recomiendo de pronto cuando vemos una injusticia o algo, sí expresar la emoción, pero de pronto también cuando vemos que ya tenemos esa palpitación en nuestro cuerpo, sentimos que el corazón se nos está ya a punto de explotar por esa injusticia, de pronto calmarnos, de pronto alejarnos por un instante fuera del grupo y luego regresar más calmados con la mente ya calmada, de pronto para poder digerir en el momento, ¿no? Y bueno, para lograr esto no es de la noche a la mañana y se requiere una muy buena dosis de madurez. Lo que pasa que como se dice, en ese momento cuando estamos con esa tensión, lo que se activa es esa adrenalina, ¿no? De querer nosotros de pronto tener la razón ante la injusticia, ¿no? Entonces ahí vamos. En el tema de parejas, por ejemplo, siempre de pronto queremos tener la razón, ¿no? Respetamos el criterio si la otra persona no está de acuerdo. Entonces ahí es donde se dan esas agresiones, herimos a la otra persona y a veces se pueden dar rupturas también, de pronto innecesarias, ¿no? Y de las cuales muchas de las veces también se arrepienten. Porque claro, hay parejas que están de rompe, se agreden hasta físicamente, la mujer llama por teléfono a la policía, le llevan preso, pero luego ella mismo o se rehúsa a firmar la denuncia para que quede preso la persona, o ya al rato que viene la policía ella misma le ataja que ya no le lleven. Pasan exacto, es que ya pasa el momento del coraje, de la ira, y cuando reaccionan y qué es lo que hice ahora, entonces ahí es donde se ponen conscientes y se dan cuenta de lo que pasó en cuestión de minutos. Recuerde que a veces esa agresividad puede pasar en cuestión de 2 segundos, o sea, la ira es así instantánea, ¿no? Como un cometa, así rapidísimo, o sea, se activa y por eso... De manera efervescente. Claro, entonces... Crece como la espuma, pero así mismo luego baja. Claro, por eso yo siempre recomiendo de pronto a mis pacientes que cuando eso pase,
yo lo que les digo siempre, por ejemplo, de pronto también no solo tiene que ser físicamente, ¿no? De pronto también en una conversa por chats, de pronto están hablando. Eso es lo más común, Gustavo, En estos tiempos, en estos tiempos, ya de pronto. lo hemos visto. Ya, entonces de pronto, como están al otro lado de la pantalla, se sienten fuertes, independientemente sea hombre o mujer, ¿no? De pronto hay Abusan, más, ¿no? abusan, hay más facilidad de pronto para expresarse. Entonces, en el momento de la ira, del coraje, pueden textear cosas que de pronto no viene al caso, ¿no? Pero yo lo que les recomiendo a mis pacientes en ese aspecto, yo digo, cuando eso pase, están en una circunstancia difícil y están con esa ira que no pueden aguantar, escriban todo lo que quieren decir, sí, hagan la cuenta que se van a decir a esa persona, pero reenvíense el mensaje ustedes mismos y al siguiente día vuelvan a leer lo que estaban yendo a escribir y les ha funcionado porque vuelven a leer y dicen, en realidad estaba demasiado agresivo, yo no quería decir eso a la persona, que yo ahora conscientemente de pronto cuando vuelvo a leer el mensaje vi que agredía palabras muy groseras que de pronto puede terminar en una ruptura en el caso de las parejas, ¿no? Y en el caso de familias puede separar, ¿no? Y en el caso de una amistad también se puede romper esa amistad. Exacto, entonces hay que ser conscientes y por eso digo, siempre recomiendo, cuando estén así enojados y no se enojen por textos, o sea, de pronto escriban y reenvíense ustedes mismos y al siguiente día más calmados, o de pronto el silencio es lo más importante, quedarse en silencio, no contestar más mensajes y el silencio también es una forma de marcar límites. Es una respuesta y es lo más aconsejable. Exacto. En estos casos, para que nos pase también esa efervescencia y luego tomamos conciencia y de pronto respondemos de una mejor manera. Hablando de la ira, y bueno, aquí tenemos a nuestro muñequito que representa la imagen del tema que estamos abordando en esta noche, con esa mirada, ¿no? Exacto. Está bravísimo. Está. De pronto nosotros, Gustavo, porque tenemos aquí el muñeco, lo utilizamos a veces en terapia para trabajar con los niños, porque a veces cuando los niños, de pronto en los niños también se da esta ira que se generan, ¿no? Aquí también hacerles, como es hacer que los papitos tomen conciencia. A veces lo que ocasionamos en la infancia, de pronto esto repercute también cuando son adultos, porque se dice mucho que depende muchísimo de cómo fueron ese desarrollo en la infancia para poder manejar la ira. De pronto entonces con los niños, ¿cómo trabajamos a veces en terapia cuando estamos aquí con un muñeco y se hace como que estamos hablando, ¿no? Entonces a veces los niños saben cuando llegan a consulta y se enojan con los compañeritos en la escuela, ¿no? Entonces, lo presionan duro y es increíble, Gustavo, ver cómo tienen esa ira ahí inconsciente, ¿no? Entonces a veces los adolescentes cuando llegan a consulta y yo me pongo a hablar, me hago de que estamos hablando y que haga la cuenta que él es el compañerito y le saben agarrar y lo presionan así duro y es ver cómo tienen ese coraje, esa rabia, ¿no? Entonces los adolescentes se expresan de esa manera, entonces ahí es donde uno se toma conciencia, trata de apoyarles, de decir que la comunicación, hablo mucho de la comunicación asertiva, de escucharles, que se expresen esa emoción, que saquen esa emoción, entonces para que cuando sean adultos de pronto sepan cómo manejar esa tensión, ¿no? Y bueno, ahorita usted acaba de mencionar un buen tema para tratarlo en otro psicopodcast, que es la comunicación asertiva, que no es lo mismo que la comunicación efectiva y Exacto. Eso la gente se confunde, pero bueno, eso será en otro momento que lo conversemos, hay que apuntarlo para irlo desarrollando en otra oportunidad. Bien, en estos momentos quiero consultarle, Noemí, en lo que tiene que ver a la vida cotidiana, cómo manejar la ira y sobre todo, cuáles serían las maneras de detectar que ya se viene esa explosión. Bueno, mantener una respiración consciente. Yo a veces digo, cuando estamos con esa explosión, con ese fuego que nos quema por dentro, que hay que mejor 3 segundos, digo yo, respirar, inhalar y respirar, o sea, de permitirnos de que salga ese coraje, ¿no? Porque a través de las respiraciones. Sí, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces dejar, porque eso nos ayuda de pronto a regular el sistema. Contar también he escuchado. Sí, o sea, 1 al 10. Claro, inconscientemente hay que hacer esa respiración consciente, de pronto eso nos ayuda a nivelar, o sea, mantener tranquilo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, inconscientemente no es que va a estar 1, 2, 3, ¿no? Inconscientemente respirar y calmarse, ¿no? Eso ayuda como a decir al cerebro de pronto, está bien, no pasa nada, estamos en un momento amenazante, pero no pasa nada, ¿no? Tranquilo, avanza, sigue, entonces es como ayuda a mantener esa tranquilidad y también analizar, ¿no? ¿Qué es lo que no?
en realidad debo ponerme así, es conveniente de pronto estar en esa situación, conviene decir esas palabras. O sea, yo sé que a veces estamos en ese momento explosivo, ¿no? Nadie va a poder ese rato estar analizando cada pensamiento, cada idea, ¿no? Pero tratar de mantener, ¿no? Entonces, ser también conscientes en ese aspecto. Y O sea, también, yo creo que como recordar lo que estamos comentando en estos momentos para usted mismo irse formando en su mente una especie de protocolo de cómo actuar cuando ya sienta que va a tener esa ira y ya reaccionar de forma claro, natural porque sobre cómo actuar claro, porque para controlarnos. nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ya uno se conoce, Gustavo. Yo, por ejemplo, me conozco yo misma cuando yo ya siento que voy a explosionar. Por ejemplo, en mi caso, digo, avanzo muchísimo, aguanto muchísimo, como digo, pero ante las Todo tiene un límite. todo tiene un límite. Por ejemplo, a mí la injusticia, yo no puedo contra la injusticia. Entonces, a veces de pronto lo que yo hago, o sea, les doy un tips así, porque aunque estemos también en la salud mental, no es que somos imperfectos, somos humanos, ¿no, Gustavo? Somos perfectos más bien. Claro. Quiso decir usted, no somos No perfectos somos y perfectos, por el exacto. contrario somos imperfectos. Sí. Exacto. Entonces yo lo que trato de hacer es cuando de pronto no estoy de acuerdo con alguna idea, no estoy de acuerdo con algo, con el criterio de otra persona, lo que hago es de pronto no decir mi opinión en ese momento, mejor salir un momentito de salir, tomar aire fresco y regreso un poco más calmada y puedo ahí aplicar mi comunicación asertiva, mi diálogo asertivo ahí de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, no me parece, yo creería, porque también depende muchísimo cómo nosotros manejamos, Pero ¿no? para aplicar eso, creo que se necesita también de otra persona que esté al mismo nivel de raciocinio, que no todos lo tienen, y Exacto. ahí es cuando es difícil también controlarse uno. Claro, pero bueno, en mi caso, o sea, depende también cuáles sean las circunstancias, como usted dice, El ¿no? contexto, El ¿no? contexto de pronto, ¿no? Y Y bueno, las nuestro personas, público que está al otro lado de la pantalla, de pronto, todos tenemos problemas, dificultades. Y todos esto, tenemos un amiguito, un parientito que sí, nos saca de las casillas. esto más se da en temas familiares, yo podría afirmar, en temas de familia, de pronto en las parejas, de pronto las suegras criticando a las nueras que no están de acuerdo cómo llevan, entonces la otra persona, tanto el yerno, la nuera, ya está como cansada de tanta crítica, de tanta cosa y se callan, entonces, pero llega un momento donde explosionan y ahí se, como dice, ardió Troya y entonces Como ahí un es... volcán. Exacto, entonces para que esto no suceda de pronto ahí tenemos que marcar el límite, hablar, expresar cuando estamos calmados. De pronto yo recomiendo que si no estamos de acuerdo en algo, cuando llegue un momento, de pronto estamos dialogando en familia, donde hay esa posibilidad de ese diálogo que podemos comentar de manera reflexiva, entonces ahí decir lo que no nos gusta, marcar el límite, expresar nuestra emoción, ¿no? Entonces es una manera más saludable. Bueno, a mí lo que me sabe ocurrir cuando ya estoy que me muero de las iras, empiezo a raspar así la mesa, por ejemplo, pero bueno, me controlo, no digo una mala palabra, no actúo físicamente agrediendo a otra persona, pero yo tengo la costumbre de raspar como una especie de toco madera hago, pero no sé si es que sería eso Recomendable, quiere recomendable, decir. sí. Bueno, en ese aspecto de pronto, no sé, ¿no? Como tendría de pronto de ver, bueno, si es una manera De desahogo, de según desahogo, yo. pero claro, no vamos a ver desde el otro lado de las personas cómo lo van a percibir, ¿no? O sea, no sé, ¿no? O sea, también tendríamos que estar del otro lado de la persona, Les va a cómo va a parecer un poco actuar. extraño. Un poco extraño. Pero es una manera de desahogo, diría yo, porque, bueno, hay diferentes maneras, ¿no? En alguna mentoría que alguna vez estuve presente, una compañera expresó que una manera, porque si uno se está sobrecargado y así comprimido, y para sacar todas esas emociones, una compañera dijo que tiene un espacio atrás de la casa como un patio trasero y afortunadamente el sector aledaño no es muy habitado, entonces ella se iba atrás a gritar y ahí saca todo. Y bueno, el coach de aquel entonces nos dijo que eso es una muy buena manera, que lo está Claro. haciendo de modo, es una forma natural sin usar pastillas ni ninguna cuestión que se está desahogando. Sí, eso sí es recomendable, incluso cuando se quiere de pronto liberarse de algo, ¿no? Es bueno también gritar. Por eso no sé si es que ha pasado, no sé si usted lo ha hecho. Por ejemplo, yo lo que sí he experimentado
en mi experiencia es que cuando he caminado las montañas así a lo lejos y todo, lo que a mí me encanta es subir a la montaña más alta y ahí sí gritar con toda mi fuerza, o sea, sacar todo ese coraje y la ira, y eso me ha funcionado, ¿no? Porque siento como que el eco ahí así todo fuerte y todo es como que se saca esa carga emocional, ¿no? Entonces yo sí les recomiendo también ahí de pronto si hacemos esas caminatas y podemos de pronto gritar como dice Gustavo, hagámoslo, ¿no? Y saquemos Y esa. raspar, como digo yo, bueno, eso ya está medio raro. Bueno, no sé, nuestros oyentes sí van a estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, también les invitamos que nos dejen esos comentarios, ¿no? Ajá, bueno, otra recomendación que yo les podría dar de mi experiencia, y aprovecho para consultarle a nuestra profesional a ver si eso sí es recomendable, cantar. Eso cuando uno se está estresado, furibundo, y yo lo que he hecho cuando me he subido así a lo alto de una montaña, un monte, ahí me gusta a mí cantar, y les digo hasta la canción, la canción La Cima del Cielo de Ricardo Montaner, Ajá. y ahí uno como que se relaja, se desestresa, no sé, es lo que a mí me Yo ha creo funcionado que, y es algo también sano y natural, me parece. bueno, claro, puede ser, que, o sea, sí, aceptable, ¿no? Pero a lo que vamos también, Gustavo, recuerde que cada persona tiene su forma, su hábito de cómo saber discernir esa ira, ¿no? Por ejemplo, en mi caso también lo que hago es, gracias a Dios, tengo la escritura a través de eso, yo puedo liberarme las emociones duras, las emociones negativas, entonces a través de la escritura a mí es como una forma de liberar, yo digo, es una forma a través de la escritura de sacar ese coraje. Claro, cada persona es diferente, porque en el rato de la ira, ¿yo qué voy a estar escribiendo? En cambio, vea, Yo raspo mejor. A Gustavo le funciona cantando, a mí, por ejemplo, me funciona escribiendo y me sale una poesía increíble o de pronto un relato magnífico y cuando lo vuelvo a leer y eso de pronto se convierte en una inspiración para otras personas, ¿no? Bueno, yo creo que en un momento de ira una artista mexicana escribió aquella conocida canción cuya letra dice rata de dos patas, escoria de la vida, el rato de la ira de haber sido, pero... Por eso es que en base a la ira, al coraje, también tenemos que ver que hay grandes canciones, ¿no? De pronto. Como la que yo menciono, por ejemplo, claro, otra... de dolor y todo. Hablemos de nuestra artista colombiana, ¿no? Que todos conocemos, Shakira, ¿no? Sacar esa tensión, ese dolor, que no, bueno, también el dolor y la ira están combinados, ¿no? Bueno, hay la música protesta también, que recuerdo que yo creo que esa es una forma artística de expresar la ira. Claro, bueno, como yo digo, los artistas creo que gracias tenemos una forma privilegiada de cómo sacar, pero a nuestro público escriban de pronto o hagan lo que yo digo, cuando están enojados escriban el texto, envíense ustedes mismos o de pronto aléjense si es que están en un momento de dolor, de frustración. O de iras. Y lo más importante es lo que esta mañana, como siempre yo digo, mientras preparaba el tema, también siempre me gusta ver a otros psicólogos, expertos que están más especializados que uno decía de pronto, no abran la boca, quédense callados en el momento de la ira, del coraje, porque tú no sabes lo que vas a decir ese momento y luego te puedes arrepentir y esa mínima palabra te puede cambiar la vida. Y qué tanta razón tiene, ¿no? Porque a veces uno llevado a la ira y el coraje puede de pronto, quizás un amigo de toda la vida, quien nos ha ayudado, nos ha apoyado, o ese familiar, o ese padre, o ese hermano que ha estado ahí en nuestros momentos críticos, momentos difíciles, buenos, malos, y de pronto en este momento, si tenemos una dificultad, dejarnos llevar por la ira y el coraje, de pronto decimos una palabra que le puede marcar un antes y un después, ¿no? Entonces imagínense, o sea, no es algo que decimos, es algo pasó y ya, ¿no? Como hemos hablado en ocasiones anteriores, el miedo tiene su lado negativo, pero también tiene su lado positivo que nos previene para cometer algún error, ir por algún camino que sabemos que no, corremos peligro, en fin, nos sirve como para autoprotección. ¿La ira también puede ser positiva? Claro, si sabemos manejar de una manera correcta, la ira puede ser positiva en nuestra vida. ¿Cómo? Cuando marcamos límites, cuando nos aprendemos a defender en ese momento, defendiendo nuestra idea, nuestra percepción, de pronto podemos ahí llegar a solucionar ciertos aspectos de nuestra vida, poder conseguir buenos proyectos, de pronto en lo laboral, de pronto saber discernir, ¿no? Entonces, también se le debe saber aprovechar. No todo es malo, como yo digo a veces. La ira también es muy importante también mantener, ¿no? Porque de pronto si vemos... Para no dejarnos faltar al respeto. Exacto, porque eso nos ayudaría muchísimo de pronto ante una injusticia. Estamos ya ahí con el foco rojo, ¿no? De donde podemos instantáneamente poner ese límite, ¿no? Y a la siguiente ocasión... Sí, se necesita un poquito de coraje para hacer eso. Exacto, para hacerlo, y no todos pueden hacerlo. Recuerde, y el que lo hace marca el límite, entonces en una próxima ocasión en cuanto a
un negocio o en una corporación, de pronto en una empresa, entonces ya van a saber de pronto que esa persona, qué es lo que le gusta, qué no le agrada, entonces de pronto ya van a saber cómo llevar ese acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, yo podría dar otro ejemplo. Uno se puede ser muy pacífico, muy tranquilo, pero por decirles, entra un antisocial en el hogar de uno y claro, a uno le reacciona, le va a dar iras y de lo que se es bien tranquilo, se va a hacer por la ira una persona valiente para enfrentarse a ese peligro y defender a su familia. Yo creo que también por ahí puede ser un ejemplo de una ira positiva. También puede ser una ira positiva y de pronto también lo que he visto también, de pronto algo positivo que puede pasar en esto de las religiones, también hay mucho coraje, mucha ira, de pronto alguien no está de acuerdo con la percepción de otra religión, bueno, no quiero nombrar el tipo de religiones, pero de pronto no están de acuerdo, pero sí pueden llegar a un acuerdo, ¿no? De pronto en ideas de qué es lo que me aporta acá, qué es lo que no, lo que aporta estas dos perspectivas, ¿no? Entonces de pronto sacar una conclusión y de pronto esto puede ayudarnos, ¿no? Y de igual manera en los temas de familias, de parejas, de pronto una persona piensa de una manera, la otra persona piensa de otra manera y de pronto podemos ahí rescatar qué es lo que nos une, qué es lo que podemos sacar de provecho de ahí, ¿no? Entonces de ahí podemos armar una sola idea, que también es súper bueno. Bueno, pero eso ya, lo último que acabas de mencionar, más bien es el resultado de saber controlar la ira. Ya controlando la ira, ¿no? Pero también recuerda, Gustavo, que si sabemos marcar el límite, o sea, va a funcionar eso, porque si no marcamos el límite, no alzamos nuestra voz, tampoco se va a poder llegar a eso, ¿no? Bueno, y se puede aplicar esto en muchos contextos, frente a un mal gobierno, por ejemplo, que nos está oprimiendo, pues con base a la correcta canalización de la ira, pues me da esa fuerza, esa fortaleza para actuar y reclamar cuando corresponde ante una injusticia, como decimos. Claro, entonces a lo que vamos en conclusión podría decir que es cómo canalizar esa emoción, saber cómo llevarla y aprender de ese momento de pronto dificultoso, de pronto saber cómo manejar esa emoción, que no nos afecte de manera negativa, ¿no? Tratar de saber controlar, y ya les dimos pautas anteriores, de pronto ustedes cuando están en una situación ya deben darse cuenta, porque ya cuando sienten el corazón acelerado, una forma explosiva, de pronto empieza a temblar el cuerpo, les empieza a dar como sudores fríos, o sea, ya una explosión, corazón también, ¿no? Claro, el corazón empieza a palpitar. Las manos también, cuando empieza se pone, a sudarles la mano, el cuerpo. Tiembla también de las iras, se claro, tiembla, empiezan a tener esos episodios. Entonces ya es una alerta donde yo diría, no, yo, Noemí, o usted como Gustavo, y decir, no, es momento de pronto de apartarme del grupo y respirar 3 veces y controlar, porque de pronto, para no decir una palabra hiriente, ¿no? O si saben controlar exactamente, respirar 3 veces y decir lo que queremos decir, ¿no? Bueno, en la parte final, ¿alguna reflexión como ejemplo que nos pueda Bueno, yo compartir? lo que podría decir como una reflexión es que aprendamos a entender nuestra vida, aprendamos a entender nuestra emoción, que la ira tampoco es mala, se convierte necesariamente es para poder mantener límites, de pronto aprender, y porque el ser humano siempre, cada día aprende, ¿no? Entonces, de pronto esto se convertiría en una mala experiencia cuando no sabemos canalizar. Recuerden también que es importante como padres, como sociedad, de pronto, qué es lo que estamos inculcando a nuestros jóvenes, de pronto, cómo les, en la infancia, en la adolescencia, qué es lo que enseñamos en casa, enseñarles a cómo manejar esos momentos de tensión, ¿no? Entonces, porque recuerden que lo que pasa en la adolescencia o en la niñez, eso repercute cuando ya son adultos, entonces depende muchísimo de cómo fuimos en adolescentes, qué experiencias de vida tuvimos en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, y eso nos convierte en adultos, ya sea responsables o en adultos explosivos, ¿no? Bien, en estos instantes nos queda el agradecimiento, nos queda expresar el agradecimiento correspondiente a nuestra amable audiencia que está pendiente del contenido que generamos, y el agradecimiento correspondiente también a Noemí Yesca, psicóloga y escritora, por compartir junto a nosotros este espacio que esperamos que sea valioso. Lo hacemos con mucho aprecio para todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, y gracias por acompañarnos semana a semana, y que Dios y el universo les bendiga en cada uno de sus quehaceres diarios. Síganos en las redes sociales y, si es posible, obséquienos un querido like. Adiós. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar Psicopodcast Mentes en Conversación. Te esperamos en nuestra próxima entrega con más temas de interés. Cuida tu mente, vive el aquí y el ahora y avanza hacia el futuro con los brazos abiertos.